¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estás en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica que se transmite a través de Facebook Live, porque ser mujer es un privilegio. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios deposita las perlas de su amor con este tema que son los jóvenes insatisfechos. Y tengo el gusto de compartir este micrófono con nuestra invitada, que es la psicóloga Marta Elba González. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Qué gusto Hola, muy buenas tenerte. tardes. Gracias, encantada de esta aceptación de la invitación que me fue formulada recientemente. Tenía ya rato de no estar con ustedes y pues muy contenta de participar y compartir sobre todo. Bueno, y Mar tiene muchísimas especialidades. A ella le gusta estar siempre estudiando al día, pero una de las que más me gusta es la de EMDR y Brain Spotting, que a mí me han servido muchísimo. Yo creo que es importante, ¿verdad, Mar? No solamente estudiar, sino mantenernos informados para poder, Definitivamente, pues, dar un mejor definitivamente servicio, ¿no? ahorita Porque el cuidado de las emociones es muy importante. exactamente, el mundo de las emociones es amplio, es complejo, es apasionante y es importante estar al día con todos los avances que tiene la neurociencia. Y bueno, si tú y yo, que lo sabemos y lo practicamos seguido, es importante en el amor de Dios ayudar a los demás a aliviar el sufrimiento. Entonces, pues todo lo que haya sea bienvenido para que las personas hagan una mejor versión de sí mismas, para que alivien todas las situaciones que los aquejan y para que disfruten hoy en día como es el vivir aquí y ahora y no atormentados por un pasado ni ansiosos por un futuro que no conocemos. Es importante en el tiempo de Dios, que es este de ahorita, vivir intensamente. El presente, El claro. presente, el eterno Bueno, presente pues de vamos a Dios. empezar como todos los martes. Estamos platicando ya muy rico, pero hay que encomendarnos a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tu príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Mar, tú que estás en consulta y a ti que te toca pues tratar con tantos jóvenes, ¿has visto algún aumento en la insatisfacción hoy día en los jóvenes? Sí, definitivamente, por eso fue la elección de este tema de hoy, porque a pesar de que pareciera que tienen tanto y que los papás se desbordan con ellos en proporcionarles pues más allá de lo necesario, hay un vacío existencial, hay una falta de sentido de vida, hay una necesidad de buscar por doquier algo que les sustituya, les reemplace esas situaciones que no encuentran en el diario vivir y pues que tú sabes que pueden llevar perfectamente al mundo a la perdición, a buscar la puerta falsa, pues como lo sabemos, según arrojan algunos estudios, al suicidio, cuando ya no encuentran satisfactores, cuando ya lo que tienen al alcance no es suficiente o no encuentran la vía de comunicación más óptima o no encuentran ese apego seguro con las personas que podrían ser sus contenedores, y cuando ya encuentran esa total insatisfacción en el mundo, pues escogen eso que desgraciadamente no tiene vuelta para atrás. Entonces, sí es importante atender los signos, estar al tanto de estos muchachos, de estas muchachas que hoy en día pareciera que no hay nada que los acomode, que los distraiga, que los haga feliz temporalmente. Y pues esos insatisfactores empiezan desde la familia, desde el núcleo, ¿verdad? Personal, familiar, y cuando no tenemos esas bases o esos papás que estén al pendiente, no proporcionando los videojuegos que los calman y también los aceleran y los embrutecen, sino esa contención emocional, ese abrazo, esa escucha, ese estar presentes para escucharlos más allá de lo que dicen,
porque más allá de lo que dicen hay un síntoma, hay una necesidad, y cuando esa necesidad no se atiende desde un principio, empieza toda una secuela de pasos hasta llegar a buscar la salida más falsa, como es encontrar la insatisfacción personal para la vida misma. ¿Sí? El ya no sentirse aptos para despertarse una mañana, para encontrar felicidad en un despertar, en un atardecer, en sentir la lluvia bajo la espalda o bajo los pies, o el escuchar una música que dé un poquito de calma, o el platicar con alguien que te represente, bueno, ya, aquí estuve, alguien me sostuvo, se interesó en mí, me miró, y si esto no lo encontramos, empieza a darse una insatisfacción que se prolonga en los ámbitos como el escolar, el laboral, el social, el espiritual, y no encontramos como un lugar o un refugio seguro donde poder estar y sentir paz. Mar, y nosotros como padres, ¿cómo podríamos empezar a detectar? Digo, porque parece una pregunta muy tonta, ¿verdad? Pero yo creo que más de algún padre puede ser que hoy día no se esté dando cuenta que su hijo no está siendo satisfecho, que hay algo que le hace falta. Y a lo mejor, pues, no se ha dado cuenta. Sí, cuando ellos están muy irritables, cuando en la mañana no se asoman a la cocina, cuando están mucho tiempo en su cuarto, cuando son irascibles, o les haces un tipo de pregunta de lo más natural para ti como papá, como mamá, como, oye, ¿cómo estuvo la fiesta de anoche que fuiste? ¿O cómo sigue tu amigo? ¿O qué fue lo mejor que encontraste en el evento que tuviste ayer? Y no te saben dar como respuestas como que no implican a las emociones, de hecho. No te saben decir, pues, más allá de bien y mal, que son cosas que no te dicen absolutamente nada, porque es un protocolo que tenemos, es una respuesta automática, estuvo auténtico, estuvo fabuloso, estuvo extraordinario, estuvo pésimo, fue pletórico. Digo, a veces el vocabulario no lo tienen así tan dominguero como decimos, pero tú te das cuenta en su expresión, en cómo mueven sus manos, cómo participan con el cuerpo en la comunicación. Cuando una persona está llena de eso y te lo platica y te lo comparte, que hasta tú lo vibras, que hasta tú lo sientes, dices, oye, está como hablando desde su pecho, ¿no? Desde su emoción. Pero cuando no te ponen una palabra de alegre, evitativo, triste, soaz, tácito, que no te hablan de nada en particular, pues te quedas pensando así, ¿y dónde está la emoción? O sea, ¿dónde él conecta con la emoción? O cómo está viviendo la insatisfacción de ir a un evento y de no encontrar nada que le plazca, que le haga feliz, que le satisfaga. Cuando hay otros jóvenes que llegan y se deshacen contigo y te hablan de muchas cosas y hasta agitado el corazón lo pueden traer, ¿no? De que te están transmitiendo exactamente lo que vivieron. Y te dicen, bueno, mamá, hasta pareciera que lo estoy viviendo todavía de lo emocionante que estuvo. Entonces sí tenemos que estar como alerta a esa riqueza en la expresión corporal, en la expresión sentida, en si le ponen un pensamiento, si le ponen un sentimiento, si le ponen un deseo o una calificación a lo que vivieron, pues nosotros podemos como darnos una idea, pero cuando está completamente plano su rostro, cuando más bien te evita la mirada, cuando no hace contacto o hace berrinche de que ya ahora por qué te interesas en preguntarme. O sea, siempre es importante estar conectados con ellos para ir viendo qué tan fuertes son sus expresiones, qué tanto les motiva el asistir a un evento, el presentar un examen y venir a contarte cómo les fue. Si tú lo viste, que estuvo estudiando ahí bastante tiempo, oye, pues cuéntame, ¿verdad? Quiero saber, pero tú cómo te sentiste, contestaste todo, pero esa calidad en lo que hiciste coincide con lo que contestaste. O te preguntaron todo eso que tú sabías y meterle un poquito más en la expresión
para que ellos se vayan soltando y vean el cómo sí de mamá, el cómo sí de papá, que se interesa y que está al tanto pues de su desempeño cuando cierran la puerta, toman el carro o los bajas en la escuela y van a otro contexto completamente diferente al tuyo, pero son igual de humanos que cuando están en la casa, solo que andan un poquito más sueltos en su espíritu y pueden participar más con otros amigos, hacer planes, y algunos se la pasan solos. Entonces ahí hay que estar alertas también cuando se la pasan solos, cuando están inexpresivos, cuando no hay un contraste de emociones y pareciera que da igual un día soleado que un día lluvioso. Mar, y suponiendo que yo ya me di cuenta y detecté que alguno de mis hijos pues trae esta sintomatología, ¿qué puedo hacer como mamá? ¿O qué puedo hacer para llevarlo al diálogo con el papá? O sea, con mi esposo, con el papá de esta criatura, Tú sabes que de este hay una... adolescente, de este joven, de este niño. Tú sabes que hay una identificación más fuerte con alguno de los cónyuges, y con alguno de los padres puede ser un poquito más fuerte. Cuando el joven tiene un apego muy seguro, pues igual oscila entre papá y mamá y no pasa nada, y si hay una comunicación muy específica y especial con papá y mamá, pues qué padre, ¿no? Porque es una misma línea y hay un entendimiento. Pero cuando queremos llevarlo a algo más que no se da, pues tenemos que hacer una preparación también con papá, si es el que está un poquito más adicto al trabajo o está más preocupado por la finanza o porque tiene un familiar directo como papá o mamá enfermos o porque tiene riesgo de perder el trabajo, en fin, o porque tiene una enfermedad también. Entonces hay que buscar exactamente ese justo medio porque los jóvenes son muy sensibles al interés que ponemos en la escucha. Sí, tú puedes llevárselo a la cocina cuando está leyendo el periódico o cuando está empezando a tomar sus alimentos, pero si no contactan ni con la mirada, si no tienen por costumbre platicar de cómo les va e interactuar así en lo cotidiano, está bien difícil conectar. Entonces dice, ¿para qué si tú le vas a reportar o para qué si no me hace caso o siempre está ocupado con su cara de gruñón, etcétera? Entonces hay que buscar esa parte de los momentos específicos donde conectemos, donde estemos interesados o tu esposa vertir, si tú eres la que está más comunicada, vertir ese espacio donde le digas al marido, es que con él es auditivo, con él es visual, ¿sí? Con él es de reconocimiento, pero a quién le cae mal que le digan. A ver, explícanos un poquito más eso. ¿Cómo es? Sí, ¿cómo es un hijo? Uy, perdón. Bueno, ahorita que termine la frase, ¿cómo es un hijo visual, uno auditivo, uno todo eso? Pero sí. No termina para... Imagínate así como en los lenguajes del amor, ¿no? Que tú has ya tenido expertos hablando de estos temas y dices tú, para algunos es muy importante el reconocimiento, las palabras de afirmación, y entonces si ese niño está ávido, está necesitado de palabras de afirmación, lo hiciste muy bien, eres estupendo, o eres extraordinario cuando te propones y concluyes los proyectos. Me encanta cómo lo presentas, cómo lo llevas con tanta alegría a la escuela. Entonces, tú estás reafirmando a ese niño que el trabajo que está haciendo está bueno, está excelente, te das cuenta de los esfuerzos que puso. Y el niño conecta contigo y te agradece y hace como rostro de mucha satisfacción porque estás conectando con él, porque lo estás validando. Si papá regularmente, sí, ajá, no, ajá, qué bueno que ya se van, pero no tiene ese mismo lenguaje que tienes tú, pero puede tener otros, ¿no? Sí, puede tener otros como el acto de servicio o el tiempo de calidad cuando está con él. No necesariamente, bueno, el auditivo, por ejemplo, pues se llena más su oído cuando le dicen cosas. Entonces, qué padre que antes de salir, mijito, te quiero mucho, estoy bien satisfecho de ti, que te vaya muy bien en el examen. Sí.
Y el visual, pues le puedes poner una cartita, le puedes poner unos corazones, o sea, pegarle algo en el parabrisas del coche, o le das, no sé, un snack que se lleve, tú lo preparaste como mamá y le pones una notita, ¿no? Y le pones ahí los dibujos que tú sepas hacer. Entonces, pues eso es visual, sí, porque él va a ver y, wow, fíjate el detalle de mi mamá, aparte de que me preparó el sándwich, me puso ese post-it. Y pero hay unos que les gusta de corazón lo auditivo. A mí, ¿me quieres? Dímelo, ¿sí? No me importa que me lo repitas 25 veces, házmelo saber diciéndolo, o sea, yo lo quiero escuchar. Y hay otros que son kinestésicos y es el abrazo, ese abrazo de tú puedes, lo vas a conseguir, bien hecho, estoy bien orgullosa de ti, porque lo tocas, ¿sí? Lo acaricias. ¿Y cuántos te hacen? ¡Ay, mamá! ¿Sí? Porque no saben recibir esa caricia. Entonces tenemos que empezar como más atrás y estar más familiarizados con ese contacto, porque luego van con las novias o con las personas con las que andan quedando y a veces también, aunque les interese mucho la persona, porque han conectado con ella, piensan como ella, batallan para hacer los primeros contactos, ¿sí? O a mí no me tienes que abrazar porque hay ahí como una insatisfacción, puede ser una mala experiencia o que no están acostumbrados a los abrazos. Entonces, como una persona abusada, por ejemplo, que conocemos que tuvo una situación, no le podemos llegar así como con un abrazo, o en terapia, por ejemplo, no podemos tocarlo de una manera que se pueda sobresaltar por la experiencia que trae, ¿sí? Porque sus neuronas y toda la red neuronal trae grabado una sensación displacentera. Entonces tenemos que tener también cuidado en esa parte. Pero cuando somos papá y mamá y somos congruentes en el hacer, en el decir, en vivir la experiencia del amor en casa, qué padre que nos podamos conectar, que nos podamos abrazar, que no nos sintamos, bueno, y también respetar los espacios. Cuando alguien está sufriendo de algo, pues no me toques ahorita o dame mi espacio. Y hay como unos códigos que se pueden generar para saber cuándo empezar a acercarse. Pero tú checa en tus hijos, por ejemplo, quién es más auditivo, que aunque no te esté viendo y tú le estás, dice y dice, mijito, que te vaya muy bien, Dios te bendiga, sé que te va a ir maravilloso, guau, guau, guau. Y pareciera que no te escuchó, pero ahí la lleva, ¿no? Ahí la trae. O sea, la trae guardada y la recuerda y eso lo sostiene. Lo sostiene cuando está presentando o cuando está inseguro de lo que está haciendo. No sé si con esto te contesto tu pregunta. Sí, muy buenos tips. Muy buenos tips para observar. Y bueno, pues la insatisfacción puede deberse a muchísimas causas. Es importante revisar en el contexto familiar, que es el primero que nos educa, el que nos forma, el que nos da las anclas para el afecto real, para el afecto sincero, para un apego seguro. Cuando un niño está insatisfecho o ese niño a través del tiempo lleva la insatisfacción hasta ser joven y pues nada de lo que parece que tú le das o no nada más tú como mamá, sino lo que empieza a ver en la escuela o lo que empieza a ver, a conocer del mundo, porque ahorita somos muy afectos a hablar, por ejemplo, de la política y de nuestra insatisfacción. ¿Sí? Como personas ya que votamos y decimos, pues este no dio resultados, este es un rata, hizo más por estas causas que por estas otras, y entonces yo como ciudadano estoy insatisfecho. ¿Sí? No me resulta que ninguno haya hecho lo más correcto. Pero pues desde tu perspectiva viste eso, ¿sí? Pero en un joven que está esperando que sus necesidades sean satisfechas, desde que empieza su vida, como es la capacidad de sostenimiento, la capacidad de aceptación por parte de los cuidadores principales. En el caso de que estés ahí como un apego seguro,
y no estuviste porque te enfermaste como mamá o porque tuviste que viajar, tenías otro hijo enfermo y había que viajar para sacarlo adelante, o tenías que trabajar por una extrema necesidad, como pasa en tantas familias, los niños se quedan resguardados entre familiares o en lugares como guarderías o en espacios como con vecinos, a veces de mucha confianza, con los abuelos. Y la pregunta es, ¿fueron satisfechas sus necesidades? Sobre todo las principales que tiene un ser humano, que son casa, medicinas, apego seguro o no rechazo por parte de la gente que los cuida, no abandonarlos, no estarles diciendo no pasó nada, como invalidando cuando vienen y lloran y te cuentan algo, no pasó nada, estás exagerando y ni siquiera te buscas el espacio para escuchar qué te quiere decir, ¿sí? ¿Qué puede haber en él que lo traiga tan apagado, que lo traiga tan desmotivado, tan triste, tan desconectado, o que a veces está aislado del resto del grupo de niños que pertenecen a esa familia o cuando se juntan en familia y siempre está retraído? Entonces, ¿cuáles son las necesidades insatisfechas? Y empezamos a ver desde que tenemos necesidad, por ejemplo, de ser alimentados y que nos postergan el horario, ya va a haber una insatisfacción. O sea, como yo interpreto como niño, a pesar de que no puedo hablar, que si no me traen el biberón a la hora que yo experimento el hambre, me abandonan, ¿sí? No están al tanto de mí. Entonces, en la próxima vez que el bebé también llegue tarde, porque no importa, déjenlo llorar, no pasa nada, es otra vez ese recuerdo de que yo me la pasaba llorando por alimento. O yo me la pasaba llorando porque no me cambiaban el pañal. No sabían atender las señales de mi llanto. Y tú y yo lo sabemos, como lo saben todas las madres en el mundo, que los bebés lloran porque tienen hambre, porque están sucios de su pañalito, o quizá porque les duele el estomaguito, el cólico, sobre todo cuando no hay lenguaje, ¿no? Entonces, si esas necesidades, que son las básicas elementales, no las atendemos, lo que registra el cuerpo y el cerebro va a ser insatisfacción. Pero no se va a presentar inmediatamente, ¿verdad? Se va a ir presentando en la medida que conectes, que socialices, que te vayas defendiendo, que tengas cómo hablar y que muestres tus propios sentimientos y señales de esas sensaciones sentidas en el cuerpo cuando no te satisface. Entonces, no podemos compartir ahorita un diagrama, yo no lo tengo aquí en físico, pero en otro momento de la vida lo prepararé, pero les quiero platicar así nada más cómo se vayan haciendo en la mente un diagrama, que primero se experimenta una necesidad. Tú ponle el nombre que quieras. Y todos los seres humanos hambre, vámonos por hambre, un bebé. El hambre. Tenemos la necesidad del hambre y es dentro de un proceso natural de sentir como seres humanos, que de repente se siente un vacío, se manda la señal al cerebro y cómo reacciona el niño, pues con lo que puede, ¿no? Entonces, si no tiene cómo estar agarrando algo aquí para demostrar que está ansioso y que ya necesita pues el alimento, la leche, por ejemplo, va a llorar porque hay un vacío, hay una necesidad y pues actos reflejos inmediatamente lloras. Si no tienes en ese momento la satisfacción de la necesidad, primero va a haber una emoción, a pesar de que estén pequeños, pues estamos hablando ya, por ejemplo, de un adulto que tiene hambre. Y hay una sensación sentida, que es esa del vacío, ¿no? O el dolor de cabeza, porque tú ya sabes que ya pasó un horario y no estás comiendo y ya como que te hace falta para estar más conectada, para pensar, para actuar así en consecuencia, pues viene la sensación del vacío, pero previo está la necesidad de ingerir alimento. Y se siente eso en el cuerpo, y cuando no hay comida, avanzamos y va a venir un sentimiento.
o una sensación ya que le vas a poner un nombre. Estoy hambriada o estoy incompleta, algo me falta. Primero es en el cuerpo y luego es nombrarla. O sea, ya decir, híjole, es que estoy como que mis tripas me hacen mucho ruido. Entonces, ¿eso qué se llama? Pues una sensación que la puedes nombrar, ¿no? Y imagínate, empezaste desde acá con el hambre, pero primero la llevaste a que siento aquí y luego va profundizándose más un síntoma y tenemos eso. ¿Y qué viene después? Esperemos que venga una acción, ¿no? O sea, una conducta que yo o me lo den si no lo puedo tomar yo sola, como cuando estamos en los hospitales completamente postrados, pero todavía ahí tenemos la capacidad de espera, y somos adultos y podemos sobrellevar una situación, pero en el caso de un niño no tiene para él explicación de por qué no llega al vive, ¿sí? Entonces luego llega la acción y tú haces una conducta, ¿sí? Tú reflejas algo. ¿Y cuál es la conducta? Pues o es satisfactoria, si se satisfizo esa necesidad de arriba que vimos que existió, o si es insatisfecha, pues nos va a llevar a qué. Puede ser, yo no valgo, no significo, pues no me dan de comer, me están castigando, depende si depende o no o de ti, ¿verdad? Entonces, y después vienen los bloqueos emocionales en ese proceso de sentir. Si no fueron las necesidades satisfechas, intervienen una serie de mecanismos de defensa que tiene el ser humano para o proyectar o reprimir, ¿sí? O trasladar lo que estamos sintiendo a otros. Eso cuando somos adultos. Cuando son niños se va a vivir en el interior como yo no merezco, y va a llegar un momento en el que, pues como no merezco y no valgo y aquí nadie me mira, pues la persona puede dejar de comer, y vienen hasta desórdenes alimenticios prematuros, ¿no? Entonces, en un caso muy extremo. Pero cuando nosotros no nos quieren, cuando estamos así en un espacio donde la gente que debería de querernos no nos quiere o no nos acepta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar mecanismos de salida para todo ese sentimiento de yo no soy, yo no valgo, no debía haber nacido, no debía estar aquí. Y entonces puede venir desde la somatización, ¿sí? Desde que sientas en el cuerpo muchas cosas o que te disocies, ¿sí? Para poder sobrevivir a esa falta de afecto. Y disociarte, pues es partir tu personalidad, y decir, esta parte de mí no va a sentir y esta parte de mí va a conectar nada más con lo poquito funcional que tengo y esta otra parte, y empezamos a ver que somos un cúmulo de partes, o sea, un sistema familiar interno, ¿sí? De varias partes que hacen diferentes roles para poder sobrevivir, para que un ser humano pueda sobrevivir desde la carencia afectiva, desde el maltrato, desde no me miraron, no me incluyeron, ¿sí? No me validaron y pues yo tengo que sobreponerme a eso y el cerebro me ayuda y me ayuda de una manera impresionante, pero voy acumulando historia, memorias que me van a conectar el día de mañana con cosas que tienen que ver con eso que hoy vivo, ¿sí? El que coma mucho, el que coma poco, con el ejemplo del hambre, ¿verdad? Siguiendo, el que fui reprimida, ¿sí? O fui obligada a hacer determinado tipo de acciones, pero mi satisfacción, o sea, lo que yo sentí originalmente en mi cuerpo, nunca llegó. Estoy hablando de amor, de caricias, de afecto, de presencia sintónica de alguien, pues de tantas necesidades que tenemos los seres humanos. Entonces, en ese proceso de sentir, cuando ya nos desviamos y que el sentimiento ya ni tiene nombre o el pensamiento ya no me llega, porque ya la insatisfacción es tan grande,
que yo ya ando acá o en el mundo de las drogas para conseguir aquello que no conseguí por una vía natural familiar, como pudiera ser pues la adicción a las drogas, en casos muy extremos donde la persona nunca fue validada o donde trae una herencia de mucho trastorno mental, pues una psicosis, sí que se desconecte del mundo real, ¿sí? Y busque satisfactores pues hasta en los árboles o en otras cosas porque no hubo quien le diera lo que necesitaba. O que te traigan el vive temprano, pero no te abracen ni te lo den, nomás te lo avienten en la cuna y te pongan una almohada para que lo sostengas como puedas a un bebé pequeñito, pues se puede hasta ahogar, ¿verdad? Muy poquitos. Entonces, ese es el mundo natural de la satisfacción versus la insatisfacción. Pero entonces yo me puedo ver desde chiquito insatisfecho y al paso del tiempo ir viendo como si no me daban a tiempo el alimento, como mi mamá pareciera que no le importa y deja nada más ahí la vasija, porque yo me acostumbré a buscar mi propia satisfacción. Pero esa propia satisfacción me puede llevar a que no necesito comer, porque el mundo de los juegos me lo puede dar, o el mundo de la pornografía, o el mundo de la droga. Ya ves que muchas drogas de ahora que consumen los jóvenes no necesitan alimento, no les da hambre. Están con el consumo y empiezan a bajar de peso ostensiblemente. Entonces encuentran ese satisfactor. Pero ese satisfactor pues no es el adecuado, obviamente no es el de la salud. No es el de la salud física ni el de la salud emocional, porque nos va a llevar a otro tipo de complejidades y de trastornos. Por eso es tan importante, es decir, la satisfacción del niño, la satisfacción del preadolescente, del joven, pero en función también de su responsabilidad que va adquiriendo cuando ya se desteta de mamá, de papá, que dice, pues yo ya me puedo agarrar la cucharita y, ¿verdad? Ahora los bebés los enseñan hasta agarrar ya la comida con sus propios deditos y van cambiando lo que los pediatras dicen y de pronto ya agarran el cubierto y toman, ¿no? Pero encuentran que pueden conectar sus yemas de los dedos con la comida y ese mismo placer que puede dar el conectar con el tenedor o la cuchara. Entonces, bueno, eso yo lo veo muy, muy de cerca ahora porque soy abuela. Me imaginé, sí. Son bien diferentes a como eran antes, como las enseñaron cuando nosotros bien éramos. Diferentes como nos tocaron. Así es, pero el tema de la satisfacción versus la insatisfacción tendría que ver mucho con los trastornos mentales hoy en día, porque se viene arrastrando de tiempo atrás. Y por eso es que tenemos que ver esos jóvenes insatisfechos de hoy. Algunos también son porque les han dado de más, ¿sí? Y les han dado tanto que ya nada les emociona, ya nada les sorprende. Y también es complejo esto, porque entonces también van a buscar la puerta falsa. Algunos de repente les llama la atención lo que los lobbies y todas las situaciones que hoy hay sociopolíticas les comentan, también sobre la vida, sobre la muerte, sobre la eutanasia, sobre pintarte y vestirte y ser lo que tú quieres ser, en fin, es como muy, muy complejo el cómo se va desarrollando la identidad propia si no tenemos pues aquellos satisfactores o aquellas personas de la misma familia que debieron habernos contenido y habernos proporcionado lo necesario para vivir. Ya los insatisfactores en sí mismos por tener de más, pues también es un gran problema, ¿verdad? Porque también como el hijo pródigo en la palabra de Dios, ¿verdad? Que se va pensando que es merecedor de todo y deja la casa y va y despilfarra y gasta y demás. ¿Y qué va a pasar con eso si no tuvo la oportunidad de enseñarse a trabajar, a valorar, a contenerse, a donar un poquito de controlar su impulso
pues cómo regresa, tú y yo lo sabemos, y generalmente, pues la misma gente que conoce la palabra de Dios lo sabe, cómo regresa a pedir casa de nuevo, arrepentido, y quién es el amor incondicional que lo abraza, que lo espera, pues ya sabemos, o sea, quién estuvo preparado ahí, ¿verdad? Para esperar ese gran día, ese gran momento, y ese momento llega, porque anduvo revolcándose ya hasta con la comida de los cerdos. Que viene siendo como un tipo de anestesia, ¿no? Así es. Para anestesiar este dolor que llevo por dentro. Así es. Y ese es ahora, ¿qué pasa, Mar? Ahorita me haces sí. Son terreno fértil, ahora sí que para la ideología de género y muchas cosas más. Pero me haces pensar también cuántas veces nos topamos, porque bueno, esta insatisfacción podría, no sé si me estoy equivocando, corrígeme, como verse como una amargura o un desinterés o un, no sé. Cuando nos topamos con alguien así, un compañero de trabajo, algún familiar, el mismo cónyuge, cómo nos podría llevar, porque tal vez esas heridas vienen desde niño y no han sanado. ¿Cómo podríamos ayudar a una persona si nos hemos topado en la vida adulta, que ya es un adulto y sigue siendo, porque digo, ya nos diste una vía para nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes, pero cuando ya me topo con un adulto insatisfecho, que bueno, ya debiera hacerse cargo de sus propias necesidades, ¿no? Pero hay veces yo, en lo que tú estabas hablando, o sea, cuántas personas pueden estar sintiendo muchas cosas, pero ni siquiera son capaces de darse cuenta de lo que están sintiendo. No sé si me estoy explicando. O sea, lo siento, pero no sé qué estoy sintiendo. Solamente estoy enojado, solamente estoy enfadado, solamente no le ponen un nombre. Ahora sí que se me acerca alguien y gruño, rujo, ataco. Precisamente el primer paso para querer hacer un cambio en tu dinámica, en tu ser humano, en tu persona, es el darte cuenta, ¿no? Que es tan importante. O sea, conectar contigo mismo y decir, oye, solo sé que algo me pasa y que yo soy incapaz ahorita en este momento de tener relaciones satisfactorias o mínimo aceptables, ¿sí? Con el compañero de trabajo, pues a lo mejor vivo solo y no pasa nada porque aquí pues nomás estoy dañándome a mí mismo, pero en el trabajo, como ser social que eres y vas y te desempeñas a otras partes, impactas mucho con tu forma de hablar, con tu manera de ser, con cómo entregas un trabajo que te han solicitado, cómo proyectas quién eres. Se necesita muchísimo ese trabajo al interior, ese viaje tan excepcional y tan apasionante que es viajar al interior para empezar a darnos cuenta. Sí, y a veces es alguien que te va a decir, fíjate que yo veo mucha luz en tus ojos, o veo que estás muy conectado cuando proyectamos tal cosa, pero a la hora de compartir te quedas callado, te sales, vas al baño, como buscas como el pretexto de no estar para que no te escuchen, ¿sí? Para no decir eso de ti que va a salir de tu ronco pecho, pero que vale la pena que te escuchen. Entonces, si no logramos darnos cuenta, porque seguramente estamos batallando para dormir, sí, porque habiendo una insatisfacción en el día, sí, en todo lo diurno que tú haces, tarde o temprano te llevas esa insatisfacción al dormir. Y va a haber momentos de que no puedes dormir y que te estás preguntando a ti mismo por qué pasa lo que pasó en la mañana, o por qué esta gente te dejó de hablar, o por qué te pusieron carita triste, o por qué te ignoraron a la hora de querer participar. En fin, como que son luces o flashes que se encienden para que tú vayas viendo qué pasa contigo que no estás conectando, ¿sí? O no comes a gusto, o te aíslas en el comedor industrial donde estás en la empresa. Entonces, primero que nada y principal es, aunque sepas que te ama la familia, porque
pues puedes tener una familia, pero a veces llegan y no se hablan, cada quien jala para su cuarto o va por su comida a la cocina y se distrae o hace otra cosa son evitativos precisamente, o sea, es un mecanismo de defensa, evitar para no entrar en la acción y sostener lo que venga, ¿no? Evitativos o muy proyectivos cuando te quieren imputar a ti la responsabilidad de algo que es de ellos. Entonces, basta de ese victimismo y de ese ir cargando. También hay que hacernos cargo de lo que nos toca, ¿sí? Pero a veces esa amargura está también hasta en la garganta, ¿sí? Que no digerimos la experiencia, que algo se nos atora, que no queremos enfrentarnos a ese día laboral, que no queremos consultar algo que no sabemos o pedir ayuda. Y entonces, pues es la amargura, como decías tú hace rato, que vienes cargando de todos aquellos momentos de insatisfacción, de dolor, de no inclusión o no afectivos, o sea, donde no te brindaron esa contención que necesitabas para lo que te estaba sucediendo. ¿Sí? Pero hay gente que su cara es la amargura, su cara es la insatisfacción. Entonces, y ahí está la esposa, como esperando a que cambie el señor, pero no le dice, no se hablan, o se empiezan a violentar las relaciones, ¿sí? O se empiezan como a agredir con la indiferencia, con el rechazo, también con el abandono, y se vienen y se perpetúan las heridas de la infancia. Y tú sabes que las heridas de la infancia son abandono, son rechazo, es traición, es injusticia, es humillación, y yo le agregaría la falta de compromiso y la insatisfacción, que es el tema que nos... ¿Falta de compromiso? Falta de compromiso por insatisfacción. O sea, es el tema que hoy nos ha ocupado. ¿Por qué yo no estoy completo? ¿Por qué yo no me siento capaz? ¿Por qué no me siento satisfecho con las cosas que hoy tengo, que hoy vivo? Porque yo vengo cargando heridas, ¿sí? Y esas heridas se activan otra vez si no las tengo procesadas, si no las he llevado al reprocesamiento o a la desensibilización, como ahorita tú que hablabas muy bonito de la terapia MDR, que es lo que hace, cambiar aquellas experiencias que fueron disfuncionalmente almacenadas en experiencias funcionalmente y adaptativas para que yo pueda en el aquí y en el ahora con eso que antes no podía, ¿sí? Porque le estoy dando un nuevo contexto en el aquí y ahora, que es el eterno presente donde Dios nos habita, ¿sí? Que yo quiero estar anclada a un pasado, voy a seguir amargada, amargada, amargada. Y otra cosa bien importante que está en la insatisfacción, no me he perdonado, ni he perdonado a mi agresor, a mi victimario, a la persona más cercana. Si yo no me he perdonado, no importa que yo no tuviera ni siquiera idea de lo que un adulto puede hacer. Si yo no suelto y perdono lo que yo haya hecho, es bien difícil que yo pueda perdonar a alguien que me haya ultrajado o maltratado en algún sentido. Entonces, para tener satisfacción en lo que ahora vivo, en mi nuevo contexto, en la nueva versión que tengo sobre mi persona o en la que estoy trabajando en terapia o con un coach o con un orientador o con un director espiritual, que ahí, bueno, con los directores espirituales y los acompañantes entra más la acción del Espíritu Santo, porque nosotros vamos nada más como escuchas, pero el Espíritu Santo es el que hace todo nuevo, lo sabemos tú y yo, y lo sabe toda la gente que nos escucha. Pero en la parte terapéutica sí tengo que implicarme, porque soy yo quien vivió la experiencia. Y si quiero hacer una resignificación o quiero un nuevo comienzo para mi vida, pues tengo que trabajar en esos valores tan importantes, porque si Dios a mí me ha perdonado de tantas y tantas inmundicias y de tantos horrores cometidos, ¿cómo es que yo no perdono? ¿Y cómo es que yo no me perdono y me autoflagelo? Entonces, reconocer que yo tengo que entrar en mí primero,
para ver en qué me equivoqué y decirte, bueno, se vale haber sido vulnerable, haber sido corrupto en un tiempo, si eso fue lo que me pasó, o si viví aferrada a una historia que no era, y yo me puedo dar ese permiso ahora y ese regalo enorme, porque es liberación personal, más que darle al otro, es lo que tú sueltas y cómo liberas con ese perdón. Perdonar al que me haya lastimado en la medida de cómo haya sido, y encontrar una satisfacción en lo nuevo, ¿sí? En lo nuevo que seguramente viene, porque Dios, tú lo dijiste al principio y lo dices siempre que te presentas, eres un vaso frágil. Yo también lo soy, pero ¿quién tiene la capacidad de hacer todo nuevo? Solo Él. Entonces, pues si Él nos ama tanto, ¿por qué estamos tan insatisfechos? Como bien dices, Juan, hay que buscar la raíz y yo creo que por eso es tan importante acudir a terapia. Mar, si alguien quisiera contactarte, que bueno, se me olvidó decir, digo, ni siquiera fui a todo el currículum de Mar, me remití solamente a psicóloga. Mar también es acompañante espiritual, pero si alguien quisiera que ahorita esté viendo y diga, bueno, pues estoy observando que tengo un hijo que pues lo veo como que está bastante amargado, no lo veo contento en casa, no lo veo contento fuera, o yo misma soy la que me doy cuenta que vivo enojada, o ¿cómo te pueden contactar para alguna terapia? Tú dales el dato que tienes de mí. Hay muchas terapeutas. Tú dales el dato que tienes de mí por Facebook. En el Messenger pueden de ponerlo Facebook. por ahí. Es que no me dejan luego ponerlo a mí. Ah, ok. Bueno, sí, prefiero bueno, si no te encuentran ahí en las redes, estar como Mar Gons en Facebook, si no me acuerdo mal, con doble Z. Mar y el correo electrónico Gons, también. Con doble Z. Te pueden mandar un mensaje. ¿Mandé? Sí, y el correo electrónico. Marta Elba _GZZ. ¿No lo podrías dar? Sí. Ahí va. Marta con TH, Elba con V, _GZZ@hotmail.com. Déjame revisar a ver si lo tengo yo ahorita para copiarlo, teclearlo que quede aquí escrito. Y quisiera leer Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18, que nos dice Dios a través de su palabra. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Es decir, Jesús nos quiere siempre alegres, Dios nos quiere, el Padre nos quiere siempre alegres en medio de una tempestad. En medio, ¿por qué? Porque si nosotros confiamos en Él, que bueno, pues algo va a salir de aquí, pero también cuando nos damos cuenta, cuando nos revisamos y vemos que hay una amargura en mí, pues hay que atenderla, porque a lo mejor ahí hay una herida vieja y que sobre esa herida han venido más y no ha podido cicatrizar. O sea, a veces, Mar, yo quisiera que tú nos explicaras, no le damos la importancia necesaria a la psicología, porque nos duele el estómago, o a mi hijo le duele el estómago y tiene calentura. Es difícil que cuando ya vemos un cuadro, que no vayamos al médico. Sin embargo, estoy viendo un cuadro clínico en casa y no lo atiendo. Y eso se puede convertir, como tú nos decías, la somatización, hasta en una enfermedad. Así es. Sí, tenemos que estar como muy atentos. Mientras nos expliques, yo voy a buscar a ver si tengo aquí el correo. Sí. Tenemos que estar muy atentos con los jóvenes. Por ejemplo, esto de la insatisfacción en general se puede convertir en una tristeza profunda. Y la tristeza profunda sostenida en el tiempo puede llegar a un suicidio. ¿Sí? Por eso es tan delicado el que un mismo joven se sostenga en el tiempo con una emoción, porque la emoción, tarde o temprano, dices, la emoción es cortita, ¿sí? Es cortita, dura poquito, sea alegría, o sea tristeza, o sea miedo, duran poco. Pero cuando ya se prolonga en el tiempo una sensación sentida o un sentimiento, y te lo llevas al cuerpo y te lo llevas a la red neural, se convierte en un trastorno mental. Y las depresiones, aunque sean leves, son trastornos mentales.
¿sí? La anorexia y la bulimia son trastornos de orden alimenticio. ¿Sí? El trastorno límite de personalidad también es un trastorno mental. Llámese como se llamen, están en el DSM-5 y son trastornos mentales. Y las personas que tienen en su familia personas que padecen de un trastorno mental también deben de atenderse. Y la forma que hay O revisarse porque hay institutos revisarse para ver, a lo mejor yo creo que estoy bien y no. Sí, pero hay institutos que te integran en sus filas como familiar, así como le hace Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Que te integran a sus filas para que sepas cómo convivir con una persona, con un familiar que tiene un trastorno mental. ¿Sí? Que los de ansiedad y los de depresión también son trastornos mentales, aunque sean leves. Y nosotros tenemos que, como familiar amoroso, prepararnos para estar con ellos y hacerles más agradable también su vida. ¿Sí? Mientras ellos salen de eso, porque hay unos tienen que estar medicados y es importante que estemos todos integrados como familia para apoyar a esa persona que sufre el trastorno. Pero si detectamos a tiempo una amargura, una insatisfacción, o sea, un aislamiento, que todos esos si los juntamos pueden hacer algo muy grave en la vida de un joven. Entonces no podemos estar haciéndonos loquitos. Claro, evadiendo. Pues muchísimas gracias por este tema tan interesante, lamentablemente tan común hoy en día. Me queda una última pregunta porque estamos ya cortísimos de tiempo. Un joven que está insatisfecho, ¿es insatisfecho en casa y fuera de casa? ¿O puede ser que solo en un ambiente el niño esté insatisfecho, es decir, solo en casa o solo en la escuela? ¿Es algo generalizado o puede ser porque es algo que se da en ese ambiente y en ese ambiente se regularmente viene de casa? ¿Sí? Y si hay algún ambiente no propicio en la escuela o en algún grupo donde él está interviniendo, hay algo también que le está disparando y se va haciendo un poquito más pues más grave o más delicada la insatisfacción y hay que atenderla, ¿sí? Pero regularmente podría venir de casa y hay alguien que se tiene que dar cuenta, ¿sí? De que algo está pasando porque te van a mandar llamar del colegio y te van a decir, ¿no? O está compartiendo todo su lonche, no se lo está comiendo, lo regala y a lo mejor lo que está buscando es aceptación por medio de, ahí te va mi comidita, ¿no? Pero él pues se va a quedar insatisfecho del estómago y satisfecho del contacto social, pero pues no es funcional así. Y ojalá en las escuelas hicieran esto, Mar, pero a ver si entendí bien. Obviamente, generalmente esto se origina en casa. Entonces, pudiera existir que en casa es esta insatisfacción y en la escuela a lo mejor tenga un poco de amigos y haya menos insatisfacción, o va a ser algo que se va a ver más o menos igual en ambas partes. Pues como te decía ahorita, en la escuela, no sé si en esa parte particular donde está consiguiendo algo a cambio, pues probablemente va a estar bien un tiempo, pero tarde o temprano, pues lo que está pasando desde casa está replicándose constantemente y lo va a seguir lastimando. Sí, no se puede ocultar. Sí. Entonces, hay jóvenes... Pues Mar, muchísimas gracias. Hay jóvenes sobreprotegidos en un mundo real y hay jóvenes desprotegidos en el mundo virtual, ¿sí? Entonces esto es grave, ¿sí? Porque pareciera que están muy cómodos en lo virtual, pero tenemos que sacarlos de ahí porque eso no es lo real. Entonces tenemos que ser equilibrados, muy visionarios, muy cercanos, muy contenedores, para actuar a tiempo cuando viene algo que puede peligrar o poner en riesgo la vida de un joven por insatisfacción extrema. Espero que les haya sido de utilidad esta charla. Gracias. Sí. Y aquí sigo al pendiente y a la orden. De seguro que sí. Sí. Yo creo que la pregunta que nos queda es, empezando por mí misma, ¿no? ¿Qué tan satisfecha estoy yo de la vida? ¿Qué pudiera cambiar para vivir de una manera más alegre? Pero también, ¿qué tanto observo a mi alrededor? Mi cónyuge, mis hijos, ¿qué
qué tan Y alegres yo, se ven y cómo puedo yo facilitarles esa alegría, sí, ese amor, porque pues el amor termina en alegría. y una que yo agregaría es, y en esta etapa de mi vida ya encontré el sentido de ella, ¿sí? Y si El no sentido de la leamos vida es complicadísimo. A Víctor Frank, o sea, el sentido de la vida. Es muy importante Buenísimo porque libro. podemos estar actuando Sí, sin sentido, ¿sí? Sin ver hacia dónde sí. queremos llegar o cuál va a ser nuestra meta. Los jóvenes también tienen que tener este, pues un alcance de metas por cumplir, de objetivos por llevar a cabo, de programas que realizar, de ayudas al mundo, del altruismo, etcétera, pero no estar nada más en la satisfacción personal y en el yo-yo, sino salir de uno mismo para poder entregarle a los demás. Y lo que dijimos hace ratito, Y el perdón. recordemos esa frase tan vieja. Y hay más alegría en dar que en recibir. A lo mejor estoy centrada en mí misma y me hace falta empezar a dar. Y bueno, vamos a cerrar con una brevísima oración. No sé si tú nos quisieras hacer favor de cerrar con ella algo que esté encaminado hacia la alegría. Claro que sí. Eh, Señor, te damos gracias por estos momentos de compartida fabulosa. Te pedimos que con el don de la alegría que tú siempre promueves en tu evangelio, nos permitas vivir, sentir, actuar, regalar, trascender, motivarnos para que cada semillita de amor que podamos sembrar por medio de este tipo de intervenciones o de escuchar a alguien o de contenerlo en sus momentos más complicados pueda germinar todo lo que se necesite como alimento especial para que podamos llegar a ti con manos llenas de obras y de posibilidades infinitas que nos da tu amor incondicional. Es impresionante que con una escucha de un minuto alguien pueda cambiar una vida y si lo hacemos con alegría, se va a desbordar la alegría en la otra persona de saber que hay alguien que lo atiende, al que le importa y que todo lo vamos a ofrecer para tu victorioso reino, Señor. Te damos gracias por el don de la alegría que tú nos has enseñado siempre. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos con el favor de Dios la próxima semana y gracias, amado.